Carlitos, a Claudia, que apunten en su agenda que el 17 de diciembre a las 5 va a exponer Ivette sobre los procesos de ajuste, discriminación y desarrollo de alumnos LGTB en educación superior, y va a exponer también eh, Alberto sobre educación media superior y uso de Internet. Uso de Internet, sobre todo el asunto de el uso problemático y la adicción al Internet, ¿no? Y que hoy vamos a escuchar atentamente a Carlitos del Cid de la Universidad Autónoma de Baja California, que estás encargado ahorita de la maestría, ¿no, Carlitos? De la maestría en educación. Así es, buenas tardes. Y está encargado de la maestría en educación allá en Ensenada, y nos va a hablar sobre la profesión académica como objeto de estudio en las escuelas normales de México. Muy buenas tardes a todos y damos inicio y les agradecemos mucho su presencia. De cualquier forma, pues tú tomas lista, ¿no, Claudia, de las asistencias? Perfecto. Entonces, adelante, Carlitos, muchas gracias por la participación. Ok, yo inicio entonces. Ujú. Ah, Adelante. perfecto. Bueno, entonces, Ahí está muy bien. ok. Ahí se ve muy bien, sí. Me parece que ahí debería de verse un poco mejor. Sí, sí, se ve un poco mejor. Ok, perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todas. Lo comentaba el doctor Vera, la participación del día de hoy es sobre la construcción de la profesión académica como objeto de estudio en las escuelas normales. Esto es un eh, proceso ya de un par de años que hemos venido trabajando, y sobre todo para esta presentación recuperé un poco de información sobre un artículo que está en dictamen. Entonces, les voy a ir presentando un poco de lo que se trabajó, cómo se, cómo se espera o cómo se espera entender la profesión académica dentro de las escuelas normales, y sobre todo el objetivo de la presentación es ir apuntalando algunos elementos para poder construir eh, lo que en otras instituciones de educación superior no pareciera ser ajeno o no pareciera estar en términos de discusión, que es la profesión académica y aquellos sujetos que están al interior de las escuelas, de las instituciones de educación superior, y cómo esto sí tiene ciertos matices en el sistema de escuelas normales, sobre todo porque ha quedado por ahí un vacío en el conocimiento. Hay ya, ¿qué serán? 3 décadas, casi 3 décadas de investigación sobre la profesión académica en México desde principios de los 90, y se ha excluido de este universo de análisis a los formadores de las escuelas normales. Entonces, por ahí vamos a empezar. Entonces, la propuesta está dividida en 3 apartados. El primero busca hacer una breve problematización de los cambios que han ocurrido en las escuelas normales, sobre todo en el oficio académico, en las actividades, y hacer un esbozo sobre este vacío de conocimiento que han dejado los estudios nacionales sobre la profesión académica. Un segundo apartado donde intento hacer una argumentación sobre una perspectiva de análisis para entender a los académicos de las escuelas normales a la par de los académicos de las universidades o de los institutos tecnológicos, etcétera. Y finalmente, por ahí un par de puntos a manera de conclusión y de cierre de por qué debería de entenderse al formador de formadores desde esta perspectiva teórica, una perspectiva de análisis que es necesaria para ir comprendiendo cómo los cambios que se están dando
se van, presentan una tendencia cada vez más evidente a generarse como una profesión académica con matices particulares, pero dentro de este mismo universo de académicos. De igual forma, cualquier duda, cualquier comentario, mm, podemos ir levantando la mano, doctor Vera, para ir sacando preguntas, dudas. Sí, 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 si hay alguna duda durante el proceso, nada más levantan la manita, por ahí debe estar la manita, acá en donde dice reacciones, ahí dice levantar mano, ahí nada más la levantan y para atender. Bueno, Perfecto. Muy bien. Entonces, inicio con un poco de cómo está constituido el sistema de escuelas normales a nivel nacional y cuáles han sido las principales características de alguna de sus actividades académicas o sus funciones sustantivas como instituciones de educación superior. De inicio, eh, hay digamos, dos subsistemas dentro del subsistema de educación normal, que es el público y el privado. Para fines de esta conversación nos vamos a centrar solo en las escuelas normales públicas. Estas conforman 274 instituciones que al menos pertenecen a uno de los 11 subtipos de escuelas normales, mismas que han venido evolucionando a través de la historia y hasta llegar al punto en el que nos encontramos ahora, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, se caracterizan de este lado con estas 11 subtipos de escuelas normales, en el cual se incluyen las escuelas nacionales para maestros, los institutos, mayormente institutos Jaime Torres Bodet, si mal no recuerdo. ¿Alguien iba a comentar algo? Bueno, yo tengo una duda. ¿La Escuela Normal Estatal de Especialización en qué subtipo quedaría? La normal de especialización como la de Obregón Sonora. Sí, como la que está en Providencia, por ejemplo. Ok. Me parece que son escuelas normales. En estas están las beneméritas y centenarias y las de especialidad, que para fines prácticos mantienen una estructura muy similar y responden a las mismas características de el currículum, de la estructura, de las normas y se ajustan a las mismas políticas de manera en su conjunto todo el subsistema. Nidia, ¿ibas a comentar algo? Nidia y Noé, hay que cerrar los micrófonos, por favor. Adelante. Bueno, entonces, bueno, digamos, el subsistema es una parte de la columna vertebral del sistema de educación superior a nivel nacional, con 274 instituciones, que si bien no todas son, eh, digamos, van de medianas a pequeñas, hay algunas excepciones en las que tienen una infraestructura ya más considerable. Por ejemplo, la Escuela Normal Veracruzana. Estuvimos por ahí el año pasado, y me pareció bastante interesante su infraestructura en comparación a, no sé, el Quinto en Echojoa. Entonces, digamos, esos son los dos puntos entre lo que yo he visto como más grande y una institución un poco más pequeña, pero siempre ajustándose a esta cultura institucional de las escuelas normales. En cuanto a matrícula, eh, de acuerdo a los datos, a los últimos datos reportados por la DGESPE, hay 131.307 estudiantes a nivel de licenciatura. Esto representa un incremento significativo de el año hace 2 años en el que había 103 estudiantes. Había una tendencia de la matrícula de las escuelas normales a la baja
Espero que con este incremento, ligero incremento, empiece a recuperar un poco de terreno en términos de matrícula. Luego vamos platicando cómo la política educativa del último sexenio puede estar teniendo a lo mejor cierta influencia en esta campaña de revalorización del magisterio. En función de la matrícula de estudiantes, varía la planta docente que hay a nivel nacional. Se mueve entre 11,000 y 13,000 docentes dependiendo de la matrícula de estudiantes. Pero por allí más o menos, para datos del 2022, había 12,413 docentes a nivel nacional. Entonces, de nuevo, esto nada más nos da una magnitud de lo que es el subsistema de escuelas normales y cómo este está operando bajo una lógica, digamos, al menos teórica, en las investigaciones, fuera o por una lateral, en el que nos empezamos a preguntar cómo y quiénes y por qué están ahí los formadores de formadores, siendo o cómo se reconocen a sí mismos. Entonces, en ese sentido, parte esta lógica de exclusión de los estudios nacionales sobre profesión académica en el que las escuelas normales han quedado completamente fuera. Por ahí hay un par de investigaciones en las que se hacen un par de argumentos de orden metodológico en términos de que no era posible comparar a las universidades con las escuelas normales, pero queda ahí ese vacío por esta cuestión más en lo particular, o desde mi percepción, más una concepción ideológica de lo que es el formador de formadores y en esta argumentación el académico de escuelas normales. Desde inicios de los 90, México participó en, en la primera encuesta internacional sobre profesión académica. A nivel nacional participaron 20 instituciones de educación superior y se buscaba caracterizar al profesor de educación superior para tener como esta línea base de quién era, cuáles eran sus factores sociodemográficos, sus características de empleabilidad, etcétera. Entonces, casi 2 décadas después, en 2008, se hizo nuevamente un estudio con características similares a nivel nacional, desprendido de la investigación internacional. Acá en México se llamó REPAM. Y en este participó una muestra de 1973 académicos. De nuevo, son académicos de instituciones de educación superior y excluyendo a las escuelas normales. Pues, lo que buscaban estas investigaciones era ver qué, qué tanto había cambiado el perfil profesional, académico, las actividades, las características en sí mismas del académico a nivel nacional, el académico mexicano, y a medio camino acá hay una investigación un poco menos ambiciosa, pero también de corte nacional, llevada a cabo por Grediaga, Rodríguez y Padilla, en el que empezaron a argumentar que los cambios que había sufrido la profesión académica desde el principio de los 90 hasta finales de la década del 2010 habían sido por la orientación que habían tenido las políticas educativas. Eh, Empieza, yo creo, más fuerte, viene desarrollándose tanto el SNI a mediados de los 80 hasta los 90 y a principios de los 2000 yo creo ya tiene un mayor peso dentro de los criterios y la, y el prestigio académico que daba pertenecer al sistema. Entonces, estos autores mencionan o argumentan que estos cambios eran en función de la orientación de las políticas y hacia dónde se estaba orientando esas políticas y reorientando el sistema de educación superior. Entonces, en este contexto que se conocía o se conoce desde entonces al académico, queda el vacío sobre quiénes son, por qué no fueron contemplados y bajo qué condiciones diferentes se están desarrollando
la profesión académica en las escuelas normales. Desde, bueno, uno de los argumentos para la exclusión del sistema de las investigaciones fue que no era posible comparar las condiciones de las universidades públicas estatales con las que tenían las escuelas normales. Pero si extraemos solo el subsistema de escuelas normales y todo el proceso evolutivo que ha tenido en los últimos 30, 40 años, podemos ver que desde 1984 ya eran instituciones de educación superior. Ya a través de una reforma de Estado, una designación, se elevó la categoría institución de educación superior a todas las escuelas normales. Un hecho que ciertamente hace diferente a México de otros países o de otras nacionalidades, donde las escuelas normales eran parte de las instituciones de formación inicial docente, pero entre los 60 y 90, en muchos países o en la mayoría de los países de América Latina, se eliminaron las escuelas normales y la formación inicial docente pasó a ser responsabilidad de las universidades, de las facultades de educación, de los institutos de educación, cosa que en México fue, digamos, en lugar de seguir esta tendencia, en México se elevó el rango de las escuelas normales a instituciones de educación superior. Y ahí es donde empieza digamos, a desquebrajarse un poco esta noción de la diferencia que había entre académicos de universidades y los académicos de escuelas normales. Si bien las condiciones materiales, simbólicas, de infraestructura en las escuelas normales distan bastante de parecerse a una universidad, tienen o cuentan con eh, capacitación o formación en áreas de educación, tienen relativa desarrollo de infraestructura suficiente para el área disciplinar que se desempeñan y cuentan con o han venido desarrollando perfiles académicos cada vez más cercanos a lo que es el académico de una universidad. Entonces, empezamos con este punto de quiebre, donde hay un parteaguas, es en el 84, donde las normales suben de ser instituciones de educación secundaria a ser instituciones de educación superior. Del 84 hasta el 2005, eh, permanecían todo el subsistema de escuelas normales, permanecía adscrito a la Subsecretaría de Educación Básica y de Educación Normal. Entonces, a pesar de ser de nivel superior, se regían bajo la Subsecretaría de Educación Básica. Este proceso, digamos, evolutivo que debió haber tenido la escuela normal como una IES, se vio ahí un poco obstaculizado por las condiciones propias de la ubicación en la secretaría donde se ubicaba. Y es hasta 2005 donde pasa a ser parte de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, ya ubicada en la educación superior. Entonces, tenemos un primer parteaguas en el 84, tenemos un segundo parteaguas en el 2005 y resulta interesante que es hasta 2009 cuando las escuelas normales empiezan a jugar en la cancha de las instituciones de educación superior. Hasta 2009 se abre la posibilidad de que puedan ser partícipes en políticas dirigidas a la educación superior, sobre todo aquellas políticas con orientación hacia el desarrollo de perfiles profesionales orientados a la investigación. Otro dato importante es que ya en 2009 empiezan a jugar con los hermanos grandes, con las universidades, con los académicos de otras instituciones, pero permanecían
siendo regidas, o más bien la ley de educación superior hasta el momento no había cambiado, fue hasta el 2021 donde hay una reforma a la Ley General de Educación Superior y es apenas allí donde se empieza a considerar a las escuelas normales. Entonces, es un asunto ahí de preguntarle a los que vivieron desde dentro este proceso, qué ocurría con las actividades, con las designaciones, con lo que deberían de estar realizando como institución de educación superior, las funciones sustantivas, hasta 2005, después 2009, después 2021, donde ya las condiciones ya se prestaban para que estuvieran más o menos sólidas en aquellas actividades que deberían de estar desempeñando como instituciones de educación superior. Entonces, en este mismo proceso, a partir de 2009, que es este tercer parteaguas, las escuelas normales, los académicos de escuelas normales, fueron buscando integrarse en cuerpos académicos, en obtener el perfil deseable. Algunos de ellos, ahorita vemos los datos, y poco a poco intuyo más percepción propia desde fuera de las instituciones, que estas políticas y los haceres de ciertos profesores que fueron trabajando en función de ajustarse a las políticas, que esto empieza a cambiar, empieza a modificarse los patrones, las actividades, en términos de Bourdieu, los hábitos hacia el interior de las escuelas normales. Entonces, hay bastante investigación sobre qué ha ocurrido con el perfil del formador de formadores. En esta primera parte, recuperé un par de referencias nada más. eh, cómo se ha transformado la docencia como profesión en las escuelas normales, etcétera. Y por otra parte, un poco más por el carácter propio de este cambio que les comento que intuyo desde fuera. Todas estas investigaciones buscaron identificar qué implicaciones tuvo el PRODEP, las dificultades, los obstáculos, los efectos que estaban teniendo los profesores para poder ajustarse a estas políticas, cómo, cómo vivían al interior de la escuela normal, los cambios que generaba la demanda por conformar cuerpos académicos y conseguir el perfil deseable. Y un poco más adentrado en la historia reciente post-COVID, digamos. Hay un par de investigaciones orientadas a caracterizar las actividades ya propiamente dichas de las funciones académicas, ya más apegado a lo que ha ocurrido con el PRODEP, con los cuerpos académicos y sumado el SNI. Entonces tenemos por aquí un par de referencias que han tratado el tema un poco más cercano, ya intentando ver ese perfil orientado a la investigación. Es que la había copiado así cuando le escribí, pero no se copia, no se puede copiar. Pero manda la imagen, ¿sabes? Bien, entonces, como les comentaba, este tercer parteaguas que simboliza el año 2009 para las escuelas normales en su conjunto, hay hago una pequeña revisión histórica de lo que eran los perfiles académicos de los normalistas, de los formadores de formadores. Entonces, en 2009, cuando se da esta primer acercamiento al PRODEP, había 169 profesores con doctorado, 2.942 con maestría y 10.000 con licenciatura. Y por allí todavía quedaban algunos de normal básica y menor a licenciatura. Pero si se fijan cómo va evolucionando hasta el año 2022, no parece mucho
el crecimiento en términos numéricos, pero pasó de ser el 1% a llegar al 8% de la planta docente, los académicos con doctorado. Luego también aumentó de manera significativa los académicos con maestría, casi el doble, ¿cierto? Que 1.5 más, pero lo que realmente deja ver este proceso de cambio es que los que tenían licenciatura empiezan a transitar o a ver con buenos ojos el posgrado, el realizar una maestría, un doctorado. Pasaron de 10,000 a 5,832. Entonces, podríamos intuir que los de aquí se empezaron a ir a la maestría y quizás los de la maestría al doctorado, pero eso es más una inferencia sin mucho fundamento. Lo que podemos ver es cómo ha aumentado un poco el doctorado, la maestría, y ha disminuido la licenciatura, la normal básica, y menos de normal, hasta llegar a esta planta docente de 12,413 docentes. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? Sí, nada más allí, Carlitos, pues nada más indicar, pues, y decir que no sabemos si esas maestrías y esos doctorados son en investigación, pues, ¿no? O sea, nada más son posgrados y no más, ¿no? O sea, no sabemos la calidad de esos posgrados, como tampoco lo sabemos en las universidades, pues, ¿no? Pero nada más indicar, pues, que no sabemos si la formación de doctorado es para investigación, ¿no? Porque se puede llegar a creer que es para investigación. Adelante. Un asunto allí también importante es, si bien no tenemos el dato de cuántos doctorados o formación de doctorado tiene que ver con la investigación, el ajuste entre las políticas como el PRODEP y el SNI, lo que solicitan es tener el grado de doctor. Entonces es un asunto aquí también en el juego de qué necesito para poder tener el perfil deseable, qué necesito para poder ser SNI. Aunque después, no sé, tener un cuerpo académico, viene la primera evaluación y después terminan siendo puro espíritu, decía Adriana Costa. Dice, no tenemos cuerpo académico, entonces soy puro espíritu. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es cumplir un indicador, porque así se solicita de manera institucional, hasta el punto en el que lo cumplo por 3, 4 años y posteriormente veo dónde me sumo, dónde me bajo, dónde veo cómo ajustarme para seguir con este indicador. Entonces, sí, de manera práctica, tenemos nada más la información de cuántos profesores estaban allí, cuántos dejaron de ser, cuántos dejaron de tener maestría para tener doctorado y cuántos dejaron de tener licenciatura para tener maestría. Otro dato importante acá es cómo los perfiles deseables, los profesores que podían obtener el perfil deseable PRODEP, fueron también en aumento. Pasaron de 95 en 2011 a ser 721 para el 2020. Y después de esto, 2021-22, ya se complica un poco más encontrar los datos actualizados. Hasta el 2020, los datos públicos estaban en la página y era muy fácil rastrearlos y hacer el conteo, etcétera. De un tiempo para acá, o la página está caída, o no se puede hacer un filtrado para poder tener el dato más conciso. Pero hasta el 2020 había 721 profesores con reconocimiento del perfil deseable. Asimismo, también como parte del programa del PRODEP, para el 2023 se registraban 233 cuerpos académicos. Esto de nuevo a nivel nacional. 10 con la categoría de consolidados, 76 en consolidación y 147 en formación. Esto también resulta bastante interesante. ¿Quiénes son o qué están haciendo estos cuerpos académicos que logran consolidarse o obtener la categoría de consolidados?
¿Y quiénes son estos que están haciendo el esfuerzo y están avanzando al menos en las categorías? ¿Y quiénes son los que están intentando ingresar a un cuerpo académico que sea alcanzar la categoría de formación? Entonces, cada categoría tiene sus criterios, se evalúan y en función de estos criterios se les da la categoría hasta en consolidación, me parece, en el primer intento. Pero para alcanzarlas tienen que tener eh, trabajo colegiado de manera que se pueda demostrar que han trabajado de manera colegiada, que han tenido publicaciones en conjunto, y en función de eso ya se puede subir o bajar integrantes del cuerpo académico, para decirlo de manera muy reducida, digamos. Entonces, otro dato que me costó ahí poder generar es el de cuántos profesores normalistas se encuentran en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Para el corte de este año, creo que estos son datos de marzo si mal no recuerdo, me parece que es el primer trimestre donde se reporta quienes entraron es cierto, todavía hasta el año pasado al sistema. A nivel nacional hay 94 académicos con SNI. Si lo ven por aquí, o sea, tenemos sitios como Sonora, donde hay 5 SNI. Yo creo quienes trabajan o están cercanos a las normales o al Cresón pueden identificar a esos 5 SNI. Entonces, por allí me parece que 3 son de escuelas normales y 2 son de UPN. Entonces, ahí también hay que hacer un ajuste en esa precisión. Tanto los SNI de Sonora que están adscritos al Cresón, los cuentan como parte del sistema de escuelas normales. Entonces, tenemos en Sonora 5, en Baja California por ahí anda un perfil desbalagado. Creo que ya lo pude ubicar acá. Entonces, nada más hay una en Baja California que trabaja en una escuela normal. Sí. eh, y así con cada uno de los estados, hasta Veracruz que tiene 9, Puebla que tiene 10 académicos con SNI y Carlitos, ahí lo que resulta impresionante es Zacatecas con 20 SNIs. O sea, yo hubiera creído que la Repsamen en Veracruz fuese la que tuviera más gente en el sistema, porque es la que ha tratado de apartarse más de las telarañas que genera el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ha tratado de estar apartado, de ser independiente, de parecer más una universidad. Es sorprendente que Zacatecas tenga 20 académicos. Yo creo que va a haber que, sería muy interesante ir a ver, bueno, qué condiciones generan que haya 20 académicos en Zacatecas en el SNI. Pues independientemente del nivel, pues candidatos, uno, dos, lo que sea, el asunto es que están produciendo y están trabajando en pos de la investigación. Nunca me hubiera imaginado que las normales de Zacatecas rompieran ese récord, porque están muy por encima de todas. O sea, no hay ni Puebla ni se le acerca, tiene 10, la mitad. por ahí San Luis Potosí. Perdón, yo creo que aquí al momento de seleccionar el mapa, este es San Luis. Ah, ya. San Luis tiene 7, pero sí, Zacatecas, creo, si mal no recuerdo, son 2 escuelas normales donde se concentra el mayor porcentaje. No sé si son como 14 en esas dos, y en otras dos hay 3 y 3 o 4 y 2, una cosa así. Entonces, hay 2 escuelas normales que están impulsando mucho esto. Y en ese sentido, pues hay que comprender qué es lo que están haciendo diferente. Igual la de San Luis Potosí modificó digamos, la investigación dentro del organigrama de las escuelas normales estaba allá debajo de difusión o una cosa así. Y lo que ellos hicieron en una reestructuración es ponerla a la par de la docencia. Entonces la sacaron de allá donde estaba escondida, la pusieron acá en el organigrama como una función sustantiva y eso hasta el 2021 tenían alrededor de 12, creo que
entre 11 y 12, no recuerdo bien el dato, pero ahora ya para este año pues ya quedan solo 7. Adelante, adelante. Entonces, bueno, viendo ya este panorama a nivel nacional, eh, surge esta duda de cómo y hacia dónde va la tendencia en los cambios en la profesión académica en las escuelas normales. Veíamos, si Zacatecas está haciendo algo y lo está haciendo bien, ¿por qué no está ocurriendo lo mismo en Baja California o en Sonora, que todavía es todavía más particular por ser parte del subsistema de normales, por tener por encima la normativa que genera el Cresón y sobre todo que el Cresón terminó siendo una fusión entre el IFODES y el centro regional? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Si siguen siendo las principales instituciones de formación docente, ya estamos en tiempo de poder observar si aquellas escuelas normales que tienen mayor número de cuerpos académicos, mayor número de profesores en el SNI, están generando, por, por decirlo normalmente, mayores procesos de formación y calidad educativa en las instituciones. ¿Cómo están saliendo formados estos profesores, estos estudiantes de esas instituciones donde los perfiles se están orientando cada vez más a la investigación? Entonces, en ese sentido es que surge esta propuesta de tratar de reconocer al académico normalista desde la profesión académica. Sin embargo, al momento de hacer una búsqueda ahí exhaustiva, al menos pude recuperar cinco, cinco referencias de, eh, de investigaciones donde se ha tratado al formador de formadores desde la perspectiva de la profesión académica. Y digo cinco porque nada más encontré tres, las otras dos pues son propias ya del trabajo que se ha realizado en los últimos años. Es poco lo que hay sobre esta perspectiva, pero sin embargo vimos o veíamos hace un par de diapositivas cuánta investigación hay sobre los procesos de cambio en la formación docente, en la docencia, en los perfiles académicos de los profesores normalistas, y llegamos a este punto donde solo tenemos 5 o 6, quizás por ahí que se me haya pasado alguna, eh, referencias donde se ha tratado como desde la profesión académica. Entonces, es allí donde empieza a tener como esto, empieza a, ¿cómo decirlo? Empieza a perder solidez la propuesta, pero por otro lado también empieza a tener un mayor empuje en términos de por qué no lo estamos entendiendo desde la profesión académica. ¿Faltan acaso dispositivos teóricos, metodológicos que nos permitan ir encontrando esta noción de cambio que hay en las escuelas normales y sobre todo visto desde estas estructuras teóricas que ya están generando o que ya estaban generadas previamente sobre la profesión académica, que nos permite dar luz sobre lo que está ocurriendo? Entonces, desde allí es donde la propuesta que les comentaba está ahí en revisión. Digamos, fue el punto de partida para la propuesta de un ensayo teórico que envié ahí a una revista. Entonces, de inicio es comprender la profesión académica desde todos sus niveles de abstracción, de manera, digamos, general. Se puede entender como aquellos actores que se encuentran en las instituciones de educación superior, generando o haciendo las actividades de investigación, docencia, difusión, extensión, gestión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que podemos observarlos desde esta teoría sin mayor problema y podemos entender el conjunto de funciones, de normas, los esquemas prácticos que se desarrollan y en función de eso entender las reglas del juego
de lo que está ocurriendo al interior de las instituciones y de la propia profesión académica. Y de manera un poco más específica, también estos dispositivos teóricos nos permiten entender el quehacer individual del sujeto. Si a nivel más abstracto sabemos lo que tiene que hacerse, cómo se juega dentro de ese juego, a nivel individual podemos ver quiénes y cómo están desarrollando las funciones académicas, para qué las están desarrollando, dónde se pone el mayor peso. No es lo mismo las 20 horas para investigación que se le designan a un profesor de tiempo completo que las mínimo 12 horas de docencia. Entonces, ¿dónde encontramos ese equilibrio? ¿Cuál pesa más? Por indicadores institucionales, pareciera que entre más SNI tengamos, tendremos una mejor formación de los estudiantes. No lo sé. Estos SNI de repente terminan dando solo mm, lo básico de docencia que se les designa de manera normativa en la institución. Entonces es ahí donde empieza digamos, esta reflexión para ir entendiendo qué es lo que ocurre con esta profesión en las escuelas normales. Si recordamos, decíamos al principio que distan de parecerse a una universidad, pero están dentro de la misma cancha, jugando bajo las mismas reglas y operando como puedan operar dentro de sus posibilidades, de sus asegúnes y generando sus estrategias para poder seguir adelante con vida y sobre todo figurando dentro de la escena nacional. Entonces, dentro de la comprensión de la profesión académica, hay dos elementos que son básicos para entender: la disciplina y la institución o el establecimiento en términos de Clark. Entonces, tanto la disciplina como la institución generan tensiones, decía Clark en los 90, una hacia afuera y otra hacia adentro. Entonces, la disciplina busca ser cosmopolita, se fragmenta, se expande cada vez más los campos de conocimiento e intentamos desde lo disciplinar relacionarnos con, no sé, el colega de Colombia, el colega en Europa, pero el establecimiento nos jala hacia el interior y nos dice, oye, tienes funciones, tienes que responder a las estructuras organizativas, tienes que responder a las estructuras gremiales, tienes que eh, organizarte en academias, no sé, todas estas funciones que están ahí un poco más escondidas, pero que generan cierto prestigio al interior, como es la docencia, como es la gestión, como son las relaciones al interior de, no sé, la división, la facultad, el instituto, mientras que lo disciplinar nos jala hacia afuera, tratando de siempre tener mayor visibilidad, mayor impacto, mayores o mejores condiciones para desarrollarte cada vez más en ese campo, en estos dos niveles de campo. Esto lo entiendo yo un poco más, o más bien lo entendí un poco mejor cuando vi estos tableros de ajedrez de diferentes niveles. O sea, aquí abajo jugamos ciertas reglas y al mismo tiempo intentamos que no se nos escapen las normativas y las reglas del campo superior y andamos brincando entre uno y otro. Pues, imaginen esto en una escuela normal, con estas características que veíamos hace unos momentos. Pues, es allí donde empieza a darnos un poco de luz la noción de profesión académica. Eh, Retomo dos conceptos. Hay por allí algunos otros argumentos, pero creo que estos también son centrales para entender estos procesos. Tanto la teoría de campos como el concepto de hábitus de Bourdieu explican un poco cómo se empiezan a relacionar y a comportar aquellos sujetos dentro de un mismo campo, lo dice desde la teoría del campus. O sea, hay una estructura que es el establecimiento o la institución
en el que hay posiciones y empezamos a jugar y ocupar posiciones. Cada posición tiene preestablecido quizás un manto con ya cierto prestigio, no sé. Vamos moviéndonos entre esas posiciones para poder ir adquiriendo mayores recursos materiales y simbólicos. Y en función de eso empezamos a desarrollar ciertas prácticas o hábitos dentro de esas mismas funciones. Entonces, lo veo muy de cerca acá. Es una facultad muy grande, pero es una unidad muy pequeña. Entonces, aquí en el propio proceso en el que nos desarrollamos, tanto los colegas como acá yo, eh, empiezan a moverse estos recursos materiales y simbólicos para irte posicionando en ciertas funciones, en ciertas actividades que posteriormente te servirán o para entrar al sistema de estímulos institucionales o que le peguen directamente a los criterios del SNI o si le pegaron a los criterios del SNI, probablemente le peguen a los del perfil deseable PRODEP. Y en función de esos criterios empezamos a generar estrategias de qué me da más puntos, qué me quita puntos, dónde coloco mi tiempo, mi esfuerzo, mis esfuerzos, mis sacrificios de una cosa por recuperar otra. Y en función de eso empezamos a desarrollar esos hábitos y al mismo tiempo se generan disposiciones individuales y van modificándose en términos de la influencia del contexto institucional y académico. Entonces, son estos hábitos o prácticas, para dejarlo en términos más sencillos, los que luego empiezan a conformar la identidad académica. Entonces, si yo me asumo como un profesor investigador, lo mínimo es, tengo que hacer investigación y hacer docencia. Pero si solo me asumo como investigador, eh, acá los investigadores, su criterio mínimo creo que es una clase, pero una clase no les alcanza para poder puntuar mejor en los sistemas de estímulos internos. Entonces empieza este juego entre quién soy, cuál es mi posición, qué necesito para moverme en función de, y poder irme moviendo y posicionando dentro de las mismas estructuras de las facultades, de los institutos, etcétera. Entonces, esta identidad se va creando a través del desarrollo de estos valores, creencias, y aquí es donde se complejiza un poco más el asunto. Si bien la teoría de Bourdieu de los campos nos da eh, cierta noción de cómo se mueven, por ahí Sánchez Promundo proponía el campo académico y permitió entender un poco más hacia dónde se mueven estos criterios académicos y sobre todo las posiciones y los quehaceres de los académicos. Entonces, entre el campo, el hábitus, la disciplina, el establecimiento, se genera una interdependencia y multiintegración de cada uno de esos campos. Entonces, al mismo tiempo, puedo decir, soy profesor porque doy clases de ciencias de la educación, en mi caso, pero termina mi jornada de docencia y termino necesito 10 horas o 2 días de 8 horas en los que dedico a investigación, pero al mismo tiempo tengo que hacer, no sé, eh, gestión de algún tipo. Entonces le reduzco investigación y empieza a hacerse esta amalgama en la que los valores, las creencias y las prácticas empiezan a consolidar el perfil del académico y algunos digamos, muestran tendencia a la gestión quizás, a la docencia o a la investigación. Y hay quienes buscan hacerlas de manera más o menos equilibrada. Entonces, dentro de todo esto todavía nos falta comprender el concepto de cultura institucional. Una cosa son aquellas decisiones que yo puedo tomar y otra diferente son aquellas prácticas ya preestablecidas en la institución, como, no sé, el valor que se le da, por ejemplo, a la investigación o se le da a la docencia.
y al mismo tiempo estas se están entrelazando con lo disciplinar, con la cultura del sistema de educación superior en general y sobre todo con el SNI, que yo creo es uno de los dispositivos que son más incisivos en nuestro hacer. Creo que, ¿cómo, cómo estamos de tiempo? Y ya es lo que te iba a decir, que estamos a 10 minutos de terminar con el tiempo para que haya alguna pregunta. Hay que terminar las conclusiones para que se puedan hacer algunas preguntas. Ok, Adelante. bueno, entonces sintetizo esta parte. Hay una reconfiguración del perfil profesional, las trayectorias académicas y sobre todo los significados que se le están otorgando a las funciones y actividades como la investigación en algunas escuelas normales. No sé si en todas, pero sí en algunos grupos y en algunos sectores muy particulares. Esto está ocurriendo. En teoría, supongo que esto a través del tiempo debería ocurrir y permear cada una de las instituciones, pero los datos que tenemos hasta el momento no nos dan para apresurarnos en conjeturas de ese tamaño. La política educativa o los programas de política como el SNI y el PRODEP están generando hasta cierto punto influencia que le está pegando al perfil y a las trayectorias académicas para este sector particular del que les hablo. Entonces, si prestáramos atención a la teoría de profesión académica para quienes están interesados en las escuelas normales, daría mucha luz tratar de adecuar estos lentes para ver lo que ocurre en las escuelas normales y hacer quizás ahí las adecuaciones necesarias para comprender y ver hacia dónde se dirige la principal columna de formación inicial docente del país. Y en función de eso empezar quizás a generar algunos esquemas que después tengan influencia en la toma de decisiones y en las políticas que se generan para este sector. Entonces, según mi posición en este momento, veo que las escuelas normales, al menos este sexenio, van a permanecer ahí rezagadas todavía sin dar sin dar nociones de estar vivas como lo fue de la reforma de 2013 a 2018, donde se les pegó de manera directa, pero mostraron que seguían ahí, que seguían funcionando, que a lo mejor la orientación que se les dio no fue la que ellos esperaban, pero había una ebullición del quehacer de las escuelas normales. Pasa todo el sexenio anterior y al menos yo los vi muy planas en sus haceres. Viene este sexenio y creo que también va a ser más o menos parecido, viendo ciertos destellos en ciertos estados o partes del subsistema de educación normal que van a dar como estos eh, foquitos que nos dicen, oye, aquí está pasando algo, ¿por qué ocurre ahí? Y no ocurre de la misma manera en otro estado o en otra parte del país. Entonces, eso sería todo de mi parte. Si ¿alguna duda, algún comentario? Con gusto. Muy bien, muchas gracias. No sé, Noé, no sé si tengas alguna consideración eh, sobre ese cambio de paradigma de las normales hacia la investigación, o Jazmín. No sé si la maestra Yasmin quiera participar primero. Eh, Oh, hola, buenas tardes. Buenas Como tardes. gustes, Noé. Tú dime si yo o tú. Adelante. Sí, bueno, muy interesantes las ideas que nos comparte a partir de la investigación que realiza. Algunas de ellas cercanas a la realidad que vivimos, sin embargo, también otras de ellas em, no analizadas totalmente a profundidad, dado que en las escuelas normales, al menos nosotros que estamos inmersos en ellas,
podemos darnos cuenta del avance que hemos tenido. A lo mejor no ha sido a pasos agigantados como se esperaría, sin embargo, puedo hablar por nuestra escuela normal, nuestro estado, etcétera. Somos 8 escuelas normales aquí en el estado. Y puedo decir que en los últimos años, de hecho específicamente desde el 2012, en donde se... Vamos, Se fue su audio, maestra. Bueno, ¿sí me ahí está ya. escuchan? Listo, listo, Sí. ya. Listo. Sí, bueno, le decía que a partir del 2012, en esta reconfiguración que se hace de las escuelas normales, de acuerdo a los planes de estudio, sin embargo, pues las escuelas normales también entramos a esta parte de la educación superior desde antes. Nosotros hemos podido ver que hemos tenido avances porque ya en los planes de estudio se incluye la investigación como una tarea sustantiva y hemos tratado en la medida de lo posible de equilibrar estas tareas sustantivas que nos competen como docentes y hemos visto que tanto nuestros estudiantes como nuestros docentes han avanzado en este ámbito. No tenemos las mismas condiciones ni las mismas características de las instituciones de educación superior como las universidades, en donde como docentes que accedes a un reconocimiento por parte del Sistema Nacional de Investigadores, puedes tener ¿cómo lo podemos llamar? Pues no son privilegios, pero sí que puedes tener dosificado tu tiempo. Sin embargo, a pesar de eso, creo que todos nuestros docentes se han venido incorporando en la medida de lo posible. De hecho, ahorita se hablaba de los SNI a nivel estatal. Sin embargo, no solamente está el número de SNI, también están los perfiles PRODEP. En estos perfiles PRODEP, de hecho, ahorita les acabo de compartir ahí a los compañeros en el grupo oficial como directora de la escuela, en este año se incorporan cinco nuevos perfiles PRODEP a la institución de los 14 que ya teníamos. Entonces, estamos hablando que poco a poco vamos aumentando en esto y todos combinamos diferentes tareas. Por ejemplo, en mi caso soy la directora de la escuela, pero también investigo, también asesoro, también doy clases en posgrado, también soy perfil PRODEP, de hecho ya por tercera ocasión. Entonces, no es una tarea fácil, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Es necesario reconfigurar la política pública con respecto a las escuelas normales, porque a pesar de pertenecer al sistema de educación superior, nos siguen considerando parte del sistema de educación básica y tan es así que les digo en la parte que a mí me toca ver esta consideración por parte de la Secretaría de Educación, en donde me dicen es que tienes un maestro de tiempo completo, no le puedes dar 16 horas como titular, porque ¿y dónde cubre el resto de las horas, no? Entonces es difícil cambiar la perspectiva que tienen con respecto a nosotros, pero poco a poco lo vamos a ir logrando y creo que sí hemos dado bastante pasos en la escuela. Es la escuela que mayormente participa a nivel nacional en congresos como CONICEN, que es un congreso de investigación de educación normal. Tenemos mucha participación en COMIE, que no es cosa menor. Nuestros docentes publican en revistas, nuestros docentes hacen capítulos de libros, nuestros docentes publican libros. Entonces, sí, son cuestiones que a lo mejor no se visibilizan en otros espacios, pero creemos que sí lo hemos venido logrando y esperamos lograr más en ese sentido, sobre todo pensando en que podamos transformar esta política pública, ¿no? Pues muchas gracias, muchas felicidades. Ojalá luego lo podamos platicar aún más y que podamos tener un espacio para compartir todo esto que les comenté. Gracias, maestro Vera. Muchas gracias, Jazmín. Adelante, Noé. Muchas gracias, Jazmín. Nada más ahí, Jazmín, también habría que añadir a esos impedimentos estructurales el hecho de que hay figuras académicas que son fundamentales, que no existen en las normales, como el año sabático, como la estancia de investigación. Hay estancias, pero no es la estancia de investigación cuando yo me voy un año a otro lugar a estar allá haciendo una investigación en Brasil o en Colombia. O sea, hay estancias de un mes, pero no existe la figura de estancia de investigación, de estancia de sabático y figuras que son muy proclives pues al desarrollo y para la generación y aplicación de conocimiento pues que las normales no tienen. Y la otra cuestión es que hasta donde yo me quedé,
todavía en los tiempos de Peña Nieto, finalmente no se llegó a tener un estatuto del personal académico nuevo, pues ajustado ya a la realidad de las normales actuales, ¿no? No sé si sigan con el mismo estatuto del personal que venía desde Solana, desde los años 80, pero eso también ha sido otro impedimento, ¿no? Hay una serie de impedimentos, como tú dices, estructurales, pero se lucha contra todos esos impedimentos estructurales, ¿no? Para irse ajustando poco a poco y seguir produciendo, ¿no? Sí, sí, de hecho el último estatuto del personal docente en cuanto al acceso a los diferentes tipos de nombramientos que tenemos data del 97. Se han hecho ejercicios, sin embargo, mientras no se reconfigure la política pública que nos rige como escuelas normales, los reglamentos, los lineamientos, difícilmente vamos a poder tener todo este tipo de cuestiones. Como usted bien menciona, ha habido año sabático, pero el año sabático son 3 meses de investigación. El doctor Mungarro, por ejemplo, que estuvo haciendo una investigación ahí en coordinación con Unison. O sea, en realidad, ojalá pudiéramos tener acceso a todo este tipo de cuestiones. Noé no me dejará mentir, él pidió su beca comisión para poder, bueno, año, no recuerdo, sí creo que es beca comisión, Noé, ahorita me corriges, para poder estudiar su doctorado. Entonces, no le permitieron porque la normativa con la que su tipo de nombramiento se rige no va de la mano bueno, no iba a la mano con la antigüedad o con el acceso a la misma. Sin embargo, como institución, pues de repente sí buscamos así como estrategias para poder apoyarlos, pero sabemos que no son suficientes y nunca van a ser suficientes si no logramos transformar la otra parte. Y la parte estructural de la Sí, Secretaría. Claro que sí. así es. Muchas gracias, Jazmín. Adelante, Noé. Buenas tardes. Sí, rapidito para no quitarle tiempo al otro expositor, me pareció muy interesante y muy cercana la exposición del doctor del CID porque yo estoy emparejando mis estudios doctorales con Bourdieu también. Entonces, en otro tema distinto, pero pude ver reflejado mucho de lo que explica pues el comportamiento social y la distribución de recursos a nivel en diferentes ámbitos que en este caso pues los llama Bourdieu Campos. Y respecto al campo, pues ahí viene la perspectiva que existe de que las normales tienen mucho rezago, mucha área de oportunidad respecto a la investigación. em, que no necesariamente se empata con la realidad, como decía la doctora Yasmín, se han hecho avances muy importantes en los últimos, de la pandemia para acá, pero sigue existiendo esta percepción. Y respecto a los hábitos, pues no necesariamente son las prácticas, sino las condiciones contextuales que luego determinan las prácticas de las personas. Entonces, si existe esta noción de que en las normales no se hace investigación o no se toman en serio la profesionalización académica, también están un poquito descobijados los docentes que ahí están insertos porque no se sienten parte de un sistema pues, que los pudiera impulsar y proteger. No existía y se está trabajando mucho para que sí exista una cultura de investigación que pudiera dar cara, que pudiera dar frente a lo que se vive en el resto de las instituciones de educación superior. Y una de las cosas que me parece a mí que es reiterativa y fundamental es la autonomía que debiéramos tener y que no tenemos respecto a lo que sí sucede con las universidades, ¿no? Incluso dentro de las normales, dentro de los estados, va muchas veces muy parejo, no puede hacer una normal lo que hace la otra, o al revés, hay siempre un régimen muy estricto, a pesar de que hay flexibilidad en ciertos rubros, cuando viene la cuestión presupuestaria, la cuestión operativa, pues hay muchos intereses, los sindicales, los de la misma institución, los de rectoría. Entonces sí es un reto bastante grande poder ir caminando, pero se han hecho muchos avances últimamente. Y yo también lo veo, comparto mucho la opinión de la doctora Yasmina en el sentido de que al menos en la normal y también en otras normales del Estado, porque he estado participando, interactuando con ellos, se ha visto mucho avance al menos en el ámbito de querer hacer investigación. Gente que está ya participando, que ya no se queda en la apatía. Entonces creo que ese hábitus, esas condiciones contextuales están ya cambiando y se vienen cosas buenas. Y lo de la beca comisión y eso más que al tipo de nombramiento, sí existe, doctor Vera, la figura de año sabático a nivel nacional.
Y desafortunadamente, pues ahí vienen las cuestiones sindicales. Algunos estados impulsan ese tipo de prestaciones para los trabajadores de las normales, otros negocian con ellos y otros simplemente no los tocan. Eso va a nivel estado, pero a nivel federal, a nivel nacional, sí están estipulados los años sabáticos. Las becas comisión se entendería que también, y también el apoyo al desempeño docente, que ocurre al menos en Sonora únicamente en las UPNs, pero no ocurre en las escuelas normales. El desempeño es perdón, el apoyo al desempeño docente es una aportación económica que se hace mediante concurso en otros estados y se paga íntegro en los salarios. Se concursa cada año, cada 2 años. Y, por ejemplo, otra cosa que visibiliza también esa forma en que nos apartan un poco del resto de instituciones de educación superior es el PRODEP de lo que se hablaba, en el que al menos hasta donde yo sé no hay apoyo para las normales apoyos financieros, es únicamente meritorio y de prestigio. Que volvemos a Bourdieu, no hay un estado institucionalizado, pues te da cierto prestigio, pero no lo vemos retribuido o materializado en dinero. El perfil PRODEP, al menos es hasta donde me quedé, no sé si ya tengan otras actualizaciones, otras nuevas. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, qué bueno que colocaste ese punto que no recordaba yo, el hecho pues de las becas al desempeño, que no existen en las normales, ¿no? Allá en la UPN pues se quedaron algunos maestros con ellas, pero no es pues como tú dices, parte del hábitus, ¿no? Que cada año nos preparamos para colocar los papeles para la beca al desempeño, nos preparamos para los papeles de PRODEP, para el sistema nacional. Entonces, cada actuación, como lo decía Carlos del CID, cada actuación que se lleva a cabo, se va buscando que tenga significado en relación con los diferentes sistemas de incentivos, ¿no? Y que sea validado también por aquellos que van a evaluar para que tenga entrada en los sistemas de incentivos, ¿no? Y creo yo que sí es bien importante que esto no existe y que, como tú dices también, el sabático parece algo discrecional, ¿no? No más bien la regla, sino algo muy discrecional, a diferencia de las universidades, en donde en cuanto cumples tus 6 años, tú solicitas tu sabático y es un derecho, ¿no? Siempre lo defiendes como un derecho. Adelante, Carlos, para terminar. Ok, retomo esto último que comentaba. Ya el sabático yo creo tampoco es un asunto allí que esté pintando mucho. Ubico a la Unison como una de las pocas instituciones que queda en la que al concursar por una plaza es una plaza indeterminada. El resto de instituciones están sacando concursos o convocatorias para ocupar plazas, que es mi caso. Por ejemplo, estoy ocupando una plaza después de un proceso de 2 evaluaciones en un periodo de 4 o 5 años. Hasta entonces tendría la definitividad y posterior a eso, a completar el tiempo necesario para solicitar un sabático. Entonces, hay la Unison y por ahí, no recuerdo, un par de instituciones, son muy pocas ya a nivel nacional. Otro asunto es el perfil PRODEP, que venía asociado a una beca como nuevo profesor de tiempo completo, o un apoyo y acceso a algunos recursos que ya no significan tanto. O sea, del apoyo que yo solicité el año pasado, que era de 30,000 pesos, se redujo a 7,000. De los 7,000 solo pude comprar una impresora y un mouse. Entonces, ahí quedó en 5,000 pesos. Entonces, también es un asunto de cómo se están moviendo las políticas en todos los sectores y acá también se hace lo que se puede con lo que se tiene. No, no lo escuchamos, doctor Vera. Te digo que muchas gracias, Carlitos, muchas gracias, Jazmín, muchas gracias, Noé, muchas gracias a todos y continuamos con la presentación de Omar. Muchas gracias, Carlos del CID. Y las constancias de ponentes vamos a sacarlas seguramente en enero, pues como les digo, el consejo se va a reunir para aprobar esta actividad
ya se aprobó en la academia, sí, se va a aprobar en el consejo para ya poder sacar sus constancias de ponentes y las constancias de asistentes que van a ser constancias de asistencia a capacitación y actualización, ¿no? Que es el seminario. Muchas gracias. Adelante, Omar. Y de nuevo, gracias, Carlos. Buenas tardes, saludos Carlos. Buenas tardes a todos. Pues hoy me toca presentar a mí, ¿verdad? Voy a compartir pantalla. Ok, muy bien. Bueno, pues el tema del cual voy a hablar se titula La pandemia y el conocimiento tecnopedagógico como factor de influencia en el uso de las TICs en docentes universitarios. Pero antes de empezar, bueno, igual con la introducción, ¿no? Voy a empezar con una nueva idea, quizás que tomando lo que comentaba Carlos, que él hablaba sobre las tensiones que existen entre la disciplina, por ejemplo, y la velocidad con la que crecen, y pues vamos a decir los asuntos del docente, pues no, o sea, sus necesidades, su visión o sus posiciones dentro de una institución de educación. En este caso, pues me refiero a la universidad, ¿no? Y es importante decir eso porque cuando habla de velocidad lo traslada un poco a el uso de tecnología, que precisamente esas fuerzas o esa tensión ahora son más visibles con las nuevas tecnologías que ya tenemos y que, por ejemplo, las políticas de la universidad no están acorde. Un ejemplo muy claro, pues seguimos dando, por decir, un incentivo para libros, no digo que no lo den, pero posiblemente se pueda dar un incentivo a ciertos maestros para que hagan compra de software que sea especializado en su materia, ¿no? O en su contexto de trabajo. Algunas veces unos maestros lo solicitan, pero no es algo muy común. Sin embargo, ahora que tenemos ya, por ejemplo, el desarrollo de inteligencia artificial, muchos de los programas que se están desarrollando en la industria y que son trabajados en instituciones de educación superior, pues ya llevan costo, ¿no? Muchos de ellos. Entonces hay que empezar a revisar eso. Entonces, pareciera ser que la tecnología podría servir como bisagra entre esas tensiones, volviendo a lo que comentaba Carlos, en los asuntos que el profe quiere desarrollar, que quizás tenga que ver con el uso de TICs y la disciplina con la que va a trabajar, ¿no? Entonces quería nada más comentar eso como una idea, ¿no? Para comenzar, tratar de hilarlo un poco lo que también comentó Carlos, muy interesante con lo que vamos a platicar. Y pues bueno, lo que me toca a mí, pues es como les digo, pues es una relación, lo que les voy a decir en este seminario, una relación entre el uso de TICs y los docentes. Y hablando del contexto en general, en ese sentido, pues como les comentaba ahorita, hoy y hace ya algunas décadas, pues se ha trabajado con tecnologías de la información y la comunicación dentro de las universidades, entendiendo estas tecnologías como aquel software que tiene un programa que sirve pues o corre dentro de un aparato hardware y que está ligado a la telemática, en específico en este caso por internet, ¿verdad? Entonces, estas tres dimensiones, al unirlas, tenemos nosotros cualquier tipo de tecnología de información y la comunicación. Y pues la universidad pues es un ámbito que no ha sido ajeno al uso de estas tecnologías. Sin embargo, pues hemos querido investigar, observar cómo es el uso que le dan los docentes, especialmente en su práctica, ¿verdad? Y que ha sido pues un asunto que se ha estado también estudiando, evaluando desde algunas ya décadas. Sin embargo, aquí hubo un punto de inflexión importante cuando sucedió la pandemia, ¿sí? Entonces, al suceder la pandemia, pues estos docentes, o los docentes en este caso, de educación superior, a los que me voy a estar refiriendo, en específico Universidad de Sonora, pues se vieron obligados a entrar, pues, a
el uso de tecnologías de la información de la comunicación, porque pues no había de otra, ¿verdad? Entonces tenían que introducirse, pues, y eso pues genera pues una relación tecnología-docente pues distinta o generó a la que habíamos observado. Muy bien. Entonces, sobre estos asuntos pues se han hecho bastantes estudios. Sin embargo, pues las primeras cosas que sobresalen de esta literatura es que pues en la práctica docente y el uso de TICs pues existe un déficit de formación, un déficit de conocimientos por parte del docente y sobre todo pues déficit del uso pedagógico de la tecnología, ¿sí? Y aunado a eso, en el contexto que les acabo de platicar, pues un déficit de formación precisamente en asuntos o en el contexto de emergencia, por ejemplo, lo que fue la pandemia, pero ya hoy en día, con la literatura nueva, pues no nada más hablamos de emergencia cuando hablamos de pandemia, sino también en algunos lugares recónditos donde quizás ya exista el uso de Internet, pero no hay una estructura, pues, vamos a decir, que se pudiera acomodar para la educación formal y que estén llevando educación a distancia, ¿sí? O, por ejemplo, en el caso ahora que tenemos también algunos desastres naturales, también pues es una parte de la educación emergente, pues, o educación virtual, pues, de emergencia. Y también ahí, pues, vamos a decir, un subgrupo pues, que también no existe que hay un déficit más bien de formación en los docentes, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahora en el caso de la Unison y pues el problema específicamente el que le vamos a platicar en este momento. Y aquí hacemos un corte de 2 décadas, más o menos del año 2000 al 2009. Hay un lineamiento del modelo del Unison, ¿sí? Que fue nuevo en ese tiempo, donde pues se pone el estudiante como centro, ¿no? Entonces, estos lineamientos generales del modelo educativo, pues recibe también a su vez en las políticas, pues grandes inversiones y a su vez ahí nace una materia que se llama Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, en la que pues que trata de pues que los estudiantes y algunos profesores pues entren al uso de estas tecnologías de una manera más formal, hablando de educación, ¿sí? Educación a partir del uso de tecnología y también a su vez pues los alumnos recibieran formación en el uso de las mismas, ¿sí? Entonces ahí vamos a decir que hay un momento importante, ¿no? Del 2000 al 2009, donde convergen pues políticas, el presupuesto, se le da este dinero pues se mete dinero pues a las políticas y pues se crea, vamos a decir, ese nuevo ambiente en la universidad referente al uso de las TIC, tanto por docentes, por estudiantes, ¿no? Después, más o menos por el 2010, nacen las redes sociales, y es otra parte importante, sí que hay que destacar, y nace también Univirtual en Unison, que es cuando ya se empiezan a hacer las primeras incursiones a los entornos virtuales de aprendizaje y a su vez a la distribución de algunos contenidos en dispositivos móviles, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una parte no muy, un porcentaje no muy alto, pues, de docentes que utilizaban esas tecnologías. Llega el 2015 y el 2020 y se vuelve a dar una modificación a los lineamientos generales del modelo educativo, donde ya se observa más al docente a partir, pues, de ese uso de las TICs y pues ya se pueden identificar un poco más del 10% de docentes que ya están trabajando con los entornos virtuales de aprendizaje. En ese sentido, pues ya es observable, pues dentro del Unison, en el 2020, pues ya tenemos una masa crítica de docentes que están dentro de estos entornos virtuales de aprendizaje y que utilizan las tecnologías en la enseñanza, ¿sí? Sin embargo, aquí es donde presentamos ya el problema, pues lo que venimos observando o venimos platicando dentro de la institución, es que a pesar de estas inversiones, pues todavía hay subutilización, perdón, de las TICs por los docentes. Se utiliza mucho todavía, por ejemplo, todo lo que es presentación digital, no que sea malo o bueno, ¿no? Pero se sigue utilizando, ¿sí?
y es pues básicamente acoplar las tecnologías a la manera tradicional de enseñar, pues, ¿no? O dar la clase en el aula, ¿sí? Y en ese sentido, pues, de 2021 pasamos por pandemia, salimos están los maestros a dar clases de manera virtual, y pues al regreso lo que observamos es pues que ahora vamos a hacer una lucha entre tecnologías. Ahora hay diversas tecnologías que un profesor utiliza cierto sector, otro utiliza otro tipo de tecnologías. Entonces se entiende hoy en día como una desigualdad en los conocimientos y uso pedagógico de las TIC. Entonces, más o menos este es el lapso de tiempo que creo que tiene la universidad trabajando con tecnología, y pues los estudios que se han hecho y los hallazgos que se han encontrado es precisamente pues que hay una desigualdad todavía en el uso de TICs para la enseñanza, ¿verdad? Muy bien. A partir de eso que planteamos, pues presentamos dos objetivos para análisis y para lograrlo. Es documentar y analizar las TIC que utilizan los profesores, sus prácticas docentes y sus propósitos antes y durante la pandemia. Y también determinar la influencia de factores tanto personales como contextuales, hablando sobre contextuales de la pandemia, que parecen explicar los usos que hacen los profesores, pues en las prácticas, ¿sí? En las prácticas docentes. Muy bien. En ese sentido, para poder mirar o observar este fenómeno que tenemos enfrente, pues tomamos básicamente tres teorías principales, ¿sí? La primera, pues, es la teoría del modelo unificado de su tecnología, que nos habla sobre el contexto donde se usa la tecnología, y ahí destaca una parte que el autor llama la facilidad de uso de cierta tecnología, la facilidad con la que se tiene la tecnología, y que esa determina o va y determina el uso de ciertas tecnologías, ¿sí? Por otro lado, pues tenemos la parte del docente, que está ligado a una teoría que presentan autores Mishra y Kohler desde ya algunos años, donde dicen que el docente, para usar tecnología y enseñar, tiene que poner en juego tres conocimientos, que es el conocimiento tecnológico, el pedagógico y el de contenido. Entonces, en ese sentido, algunos autores comentan que en los casos, principalmente cuando se lleva emergencia, o sea, cuando vas a tener un entorno virtual para dar clase, y que este también es de emergencia, pues por lo menos los profes deben de poder planificar, poder enseñar y poder evaluar a partir de el juego de estos conocimientos que nombro dentro de este contexto que les acabo de platicar. En ese sentido, pues también este trabajo pues se enfoca ahí en ese momento, ¿no? En el momento donde estuvimos en la crisis por COVID, y un momento antes también de la crisis, pero es un lapso, ¿sí? Entre antes y durante la pandemia. Muy bien. Un segundito porque me apagaron la luz, ¿eh? Un momento. Una disculpa. Seguimos. Ok, entonces para este trabajo, pues es un trabajo cuantitativo, no experimental, transversal, descriptivo correlacional. Trabajamos con docentes universitarios aquí de la Universidad de Sonora. Fueron en el orden de 2.546 docentes. Y la muestra fue no probabilística, tomamos a 250 docentes, ¿sí? Y a su vez, trabajamos con un instrumento de 64 reactivos que contó de tres partes. Una parte demográfica, otra donde analizamos
los conocimientos tecnológicos, pedagógicos y de contenido, y otro pues que viene sobre el uso de las tecnologías de la información de la comunicación, específicamente en esas tres rubros que son planificación, gestión y evaluación, ¿sí? Hicimos una prueba piloto, ahí nos dieron algunos comentarios, ¿sí? Los especialistas tomamos en cuenta y pues se hizo la recolección, ¿verdad? Bueno, pues con respecto a los instrumentos que utilizamos, pues gozaron de validez y confiabilidad a partir de las pruebas que le hicimos. Y hicimos observamos distribución normal, perdón, y también observamos que tenía validez y confiabilidad. Muy bien. Y todos nuestros resultados salieron favorables. Igual, nuestro análisis de factorial exploratorio, pues nos dio favorable a lo que nosotros estábamos apostando con los elementos de cada instrumento, ¿sí? Sí, y pues también el otro instrumento también, de la misma manera, pues gozó de confiabilidad y validez. Las pruebas que le hicimos, igual el análisis factorial también, sí, también fue favorable, ¿sí? Ok, ¿qué fue lo que encontramos en este estudio de los principales resultados? Pues bueno, pues los docentes en su práctica siguieron utilizando o se utilizó herramientas genéricas de trabajo. Es decir, el 75% de ellos nos declaró eso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues que lo que ya, vamos a decir, traía como un conocimiento antes de pandemia, durante pandemia, pues sí, pues lo siguieron aplicando, ¿no? Pues es el que se conocía, por decirlo, es obvio, ¿no? Pero nos lo dicen también aquí los resultados. También vimos que el 52% utilizó herramientas de presentación digital y 40% de ellos herramientas para el almacenamiento. Muy bien, son de los principales usos que se le dieron. ¿Con qué propósitos? Aquí es algo importante que hay que destacar, porque fue un momento antes y durante pandemia donde se utilizaban las tecnologías de información y la comunicación para enseñar, y hay dos cosas importantes por las que se utilizaron más, que fue para la planeación y para la enseñanza. Para la evaluación no se trabajó de una manera fuerte, ¿sí? Los programas que más utilizaron fueron para planificación y para enseñar, ¿sí? Para evaluar, no tanto. Sin embargo, pues, de la hipótesis que nosotros planteamos, pues, observamos que los profesores utilizan diferentes tipos de TICs con diferentes propósitos en su práctica, ¿sí? Otros resultados importantes que obtuvimos, que son del rasgo personal, en el cual consideramos cinco variables que son campo disciplinar, género, edad, capacitación y conocimiento, ¿sí? De las cuales el campo disciplinar y el género, pues no tuvieron una significancia, pues, importante, una diferencia importante entre antes y durante la pandemia. Ahí no hubo ese elemento. Sin embargo, sí se observó que dentro de esos resultados, que las mujeres, por género, que las mujeres de ingeniería y los hombres del campo de ciencias exactas utilizaban con mayor frecuencia las TICs en su práctica docente, ¿no? Donde los datos fueron significativos fueron para la edad, la capacitación y el conocimiento. Y dentro de esos resultados, los grupos, por ejemplo, para edad, que utilizaron más las TICs en su práctica docente, fueron aquellos que tenían menor de 43 años, ¿sí? También los que recibieron capacitación
y también los que tenían conocimiento tecnológico un poco más alto. Y desde estos momentos se empieza a dibujar un poco la importancia en esos momentos del conocimiento tecnológico del docente y hacia dónde lo llevó al utilizar las TICs en la enseñanza, ¿sí? Muy bien. Y pues hicimos también una regresión lineal, pues para saber nosotros cuál es el que explica, pues, de esos tres factores que fueron significativos, cuál es el que nos explica de una manera más fuerte la práctica de las TICs en el aspecto de factores personales. Y ahí encontramos, pues, que el conocimiento, como les había comentado, es el que presenta el mayor peso, ¿sí? Con respecto a los factores contextuales, vimos que entre antes y durante la pandemia sí hubo una diferencia con respecto a planificar, ¿sí? También encontramos una diferencia con respecto a enseñar. Sin embargo, no fue significativo, como he estado comentando, la parte de la evaluación, que es un punto importante a destacar, ¿sí? El uso de programas para la evaluación. También que podemos decir que entre antes y durante la pandemia aumentó el 43% el uso de Moodle, Classroom, Scholarly, etcétera, todos los que son, claro, plataformas, ¿sí? Para la enseñanza. También aumentó el uso de herramientas enseñanza en tiempo real, claro, y se utilizó el 65% y el 52% antes de pandemia los PowerPoint o cualquier otro programa que se trate de exposición digital, ¿sí? Entonces, antes y durante la pandemia también se presentó un incremento en el uso de este programa, ¿sí? Ahora, con respecto al conocimiento tecnológico, pedagógico y de contenido, antes y durante la pandemia, pues observamos que el conocimiento tecnológico fue el que presentó una diferencia significativa entre antes y durante la pandemia, ¿sí? Algunos autores dicen que debido a las circunstancias, pues, de contingencia sanitaria, pues el docente priorizó precisamente este conocimiento que se puede poner como ejemplo, por ejemplo, el conectarse pues precisamente a una videoconferencia, ¿sí? Entonces el docente al momento de salir a trabajar en educación a distancia, pues lo primero que tuvo que enfrentarse fue a saber cómo conectarse a una videoconferencia o algún otro programa que conectara pues, al mismo docente con los estudiantes. En ese sentido, pues el conocimiento tecnológico fue el que se desarrolló más, ¿sí? Entonces, el que se observa también en nuestros datos de los universitarios aquí en Unison, pues que tuvo una diferencia significativa, esa diferencia se refleja en el incremento, ¿sí? Muy bien, también nosotros nos preguntamos, conforme al conocimiento tecnológico que les estuve hablando ahorita, pues qué pasó durante, antes y durante la pandemia, ¿sí? Entonces, lo que encontramos fue que precisamente ese conocimiento antes y durante la pandemia, precisamente a partir de los resultados que obtuvimos de las regresiones lineales, estas nos dan un modelo lineal muy similar en el cual por medio de la observación de las gráficas que tenemos ahí presentes, podemos ver que la ecuación lineal que nos da no es de una pendiente pues
de una pendiente muy considerable y que realmente estos modelos que nos generó la regresión lineal son prácticamente pues muy parecidos, ¿sí? Hay poca diferencia. En ese sentido, también podemos destacar que el conocimiento tecnológico antes y durante la pandemia, pues tuvo ese incremento, ¿sí? Y fue el conocimiento que tuvo esa diferencia significativa. De hecho, ya en el modelo, pues, que planteamos, en el modelo que planteamos para esta solución, pues es el que más explica, ¿verdad? El que más explica el uso de las TICs en la práctica docente entre antes y durante la pandemia. Y otra pregunta también que nos hicimos y que va acorde con los objetivos de esta investigación, perdón, es pues quién afecta más, si el conocimiento de los docentes. En este caso, pues observamos que el conocimiento tecnológico tiene gran peso, o la pandemia en sí, ¿no? ¿Cuál tiene un peso distinto? Para saber vamos a decir, resolver esta pregunta, trabajamos con una regresión logística, ¿sí? Porque no íbamos a encontrar un resultado continuo, sino aquí una probabilidad de cuál de los factores estos que ponemos en el modelo, pues es el que tiene más probabilidades, ¿sí? De ser, o sea, de ser posibles, ¿no? En ese contexto de la pandemia. Perdón, si la pandemia o los conocimientos, pues cuál de los dos elementos tiene más peso en el uso de las TIC en la práctica docente. Entonces, ¿qué nos indicó este resultado? Pues que el conocimiento tecnológico, pues, es el más importante dentro del modelo. De hecho, aumentó un 64% su probabilidad de pertenecer al grupo de los docentes que más, vamos a decir, que tenían, que ante las puntuaciones tenían el mayor uso de las TIC, ¿sí? Entre antes y durante la pandemia, siempre y cuando las demás variables vamos a decir, seguían constantes, ¿sí? Entonces, ante este modelo, pues pudimos concluir, pues, que el conocimiento tecnológico, pues, es el que tuvo el peso más importante, aún considerando, como les comentaba, la pandemia, ¿sí? Y vuelvo a lo que destacaba hace unos minutos. Creo que esto, pues, se debe, o podemos reconocer, pues, también que se debe a la situación, al contexto, pues, de la emergencia, ¿sí? Y aquí algunos puntos a discutir y algunos resultados de otros autores sobre el uso de las TICs en la práctica docente. Y pues podemos destacar pues que algunos autores pues también comentan que en las herramientas genéricas son las que más han sido utilizadas, ¿sí? Otra cosa importante que hay también que destacar es que los docentes, a pesar de que también adquirieron, por decir, un mayor conocimiento entre antes y durante la pandemia, o en ese lapso en algún momento, ellos seguían trabajando situados en una clase tradicional, aunque estuvieran enfrente de una pantalla, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que todo este trabajo que hicimos, podemos también destacar que el uso pedagógico de las TICs no fue un elemento que se haya podido desarrollar durante la pandemia. Y eso, pues, creo que es un punto importante por destacar,
porque estuvimos en una situación donde todos los maestros, pues estábamos, o la mayoría, estaban en esa situación, los que tenían, ¿no? El curso en esa modalidad. Muy bien. Entonces, si ahorita ya estamos de vuelta, ya en una situación que no es, vamos a decirla, de emergencia, o sea, que no te obligan, pues, a ello, entonces podría antojarse difícil, pues, que se desarrollara ese uso pedagógico de las TIC. Sin embargo, ahora, y como lo comentaba al inicio, con la idea también que planteaba Carlos, creo que el problema, o vamos a decir, la situación en la institución, particularmente en la Universidad de Sonora, es que desde el momento de la política interna de la universidad, no se consideran las especificaciones de las tecnologías para poderlas adaptar a un contexto dado de enseñanza. ¿Qué quiero decir con eso? Se habla del uso de las TICs, se habla de enseñanza, se habla de que se aumentan tantos lugares con acceso a Internet o tantos equipos. Sin embargo, no se abre esa política precisamente como comentábamos al inicio, al decir, bueno, profesor, no te voy a enseñar las tecnologías que quiero yo, universidad, que aprendas. A ver, si quieres, cuéntame primero qué usas, ¿sí? Al revés. Quizás esas tecnologías que utiliza el maestro o quizás esa necesidad que presente el maestro sea para la compra, como comentabas, se excusa muy banal, pues, pero la compra de un software de patente que le ayude particularmente en su contexto a dar una clase, ¿sí? Si es que la necesita, pues, ¿no? O sea, la tecnología no va por sí misma a dar una mejor clase, pero si es que la necesita, entonces, ese tipo de apertura no existe. Por eso hablaba un poco de esas tensiones, pues, que hablan tanto Clark, Merton, todos ellos, ¿no? Sociólogos, pero pues que sí, precisamente unas fuerzas apuntan hacia afuera y otras hacia adentro, o sea, vamos contrapuestos con la política tecnológica, vamos a decir, de la universidad, por lo menos, de la institución, y pues me puedo ir mucho de la boca, pero creo que también en las demás universidades debe ser parecido, ¿verdad? O es parecido. Entonces, pues este es el trabajo que he estado haciendo. Y ya para terminar, pues, solo decir, pues, con respecto a los factores personales, vimos que la edad, la capacitación de conocimiento tecnológico fueron importantes, sí, fueron factores de influencia para el aumento en uso de TICs para la planificación y la enseñanza. Y pues la condición facilitadora, o sea, lo que el docente tenía, fue también, y claro, ¿no? El contexto del COVID, fue también lo que hizo que utilizar las TICs en esos rubros, ¿sí? Y el conocimiento tecnológico del docente se asocia con el uso de las TICs en la práctica docente, principalmente en tiempos de crisis, como fue en la pandemia, ¿sí? Que es más o menos que les explicaba hace unos minutos o platicaba y que destacamos en esta discusión de los resultados, ¿sí? Otra cosa importante también que hay que poner ahorita en la mesa es la rapidez, o sea, había una rapidez en el crecimiento mm, de las tecnologías con respecto a su nivel de distribución, ¿sí? Ejemplo, hace 5 años teníamos entre las primeras eh, lugares en el uso de tecnologías, por ejemplo, a las redes sociales, ¿sí? Resulta que hoy en día ya no son tan utilizadas por los profesores para la enseñanza. Eso como un dato, ¿no? Que pongo en contexto para en análisis. De hecho, aquí vamos a ver si se abre
En esta página donde se estudian las tecnologías más utilizadas para el aprendizaje, anuncian que ChatGPT, que es pues la inteligencia artificial, entró en el número 2 en este año en su ingreso. O sea, él entró y llegó al número 2 como uso, como uno de los principales software de uso para la enseñanza del aprendizaje. El que no se movió a ese lugar es YouTube, por ejemplo. ¿Sí? Pero cabe destacar que han nacido otras tecnologías como Copilot, Gemini y entre otras, ¿no? Que seguramente van a destacarse entre las tecnologías más utilizadas para la enseñanza del aprendizaje. ¿Por qué digo esto? Porque hay que tener en cuenta precisamente si queremos que utilizar los beneficios de las tecnologías, pues tener bien enfocado cuáles son las que se están utilizando y por qué, ¿sí? Y saber, pues, qué beneficios están trayendo esas tecnologías, aunque sean, vamos a decir, de uso libre o uso propietario. Muy bien. Aquí creo que hacen también un pequeño análisis, ya para finalizar esta plática, donde más o menos concordamos con lo que les he estado platicando, ¿sí? Donde ChatGPT, pues, se subió al número 4 y es el número 2 en cuanto entró, ¿sí? A esta tabla. YouTube liderea y las otras tecnologías de inteligencia artificial. Muy bien. Y las que están siendo desplazadas un poco hacia abajo son las tecnologías de redes sociales, que en algún momento pensamos cuándo iban a ser desplazadas, ¿verdad? O pues en algún momento, pues quién iba a hacer, vamos a decir, la tecnología que pudiera utilizarse más que, vamos, las redes sociales y el mismo PowerPoint, por ejemplo, ¿no? PowerPoint se sigue utilizando, claro, sigue siendo una tecnología muy utilizada para clases, pero ya junto con otras, ¿sí? Junto con otras tecnologías. De hecho, aquí está PowerPoint y este año subió una escala. Entonces, para concluir, primero pues podemos decir que el uso de las TICs por los docentes universitarios para poder desarrollar o para poder dar un beneficio ante este uso, no necesariamente tiene que pasar otra pandemia, ¿sí? O estar en situaciones de emergencia, sino situar bien los contextos de enseñanza que tenemos en las universidades y trabajar con las tecnologías abiertamente, sean de patente, como dice, o sean gratuitas. Y para ello, pues, se necesitan políticas donde, pues, también se les integre, se les ponga dinero, pues, para que se puedan desarrollar todas estas propuestas por medio de políticas, pues, sí, para avanzar en ese sentido hacia lo que queremos, pues, ¿no? Una educación a distancia de calidad, pues, que sería otro tema, ¿no? Que es lo que no tenemos todavía en la Universidad de Sonora. Pues muchas gracias. No Muy sé. bien, Omar, muchas gracias. Yo creo que le queda claro en los datos que presentaste que lo que no se movió fue lo pedagógico y los contenidos. Lo que se movió fue la parte vinculada con conocimiento, ¿no? O sea, eso quedó muy claro. O sea, lo que hicimos fue usar el PPT en lugar del pizarrón, pero seguimos igual que como estábamos cuando estábamos en el grupo. Creo yo que como tú dices, eh, o sea, el uso de las tecnologías con fines pedagógicos tendrá que incorporar, ¿sí? La inteligencia artificial
para el diseño de materiales educativos más dinámicos, más vivos, vinculados con los objetivos de la materia, vinculados con los procesos de evaluación de la materia, o sea, cosa que no hemos logrado alcanzar, pero que estamos en ese proceso, ¿no? Pero sí creo yo que se necesita que la institución también tenga esa visión, pues entonces que existiera dentro del Departamento de Tecnologías que se encarga del Internet y que se encarga de andar componiendo computadoras y esas cosas, que se formara un grupo ya de inteligencia artificial que comience a transferir conocimientos, a transferir tecnologías para el uso precisamente tengo diseñado un objetivo de aprendizaje y lo quiero colocar en video, en 2 o 3 dimensiones y quiero presentar un objetivo junto con su proceso de aprendizaje, el de evaluación, y quiero que sea bien dinámico y que dure 50, 60 minutos. Yo creo que todo eso se puede hacer, pero necesitamos, tal como tú lo haces ver en tus datos, se requiere que haya capacitación para mejorar el conocimiento tecnológico, pues, porque ese es el problema. El problema es que no tenemos esa capacitación para mejorar el conocimiento tecnológico y no es fácil, tal como lo hemos estado viendo en la escuela normal, ahora con el curso de inteligencia artificial. No es fácil pues entenderle a los fierros esos, no es fácil meterse con la cantidad de aplicaciones que tiene ChatGPT, ¿no? La cantidad de posibilidades que tienes de construir material didáctico, de diseñar video, diseñar audio, diseñar... No, no, es ilimitada las posibilidades que se tienen, pero necesitamos capacitación en conocimiento tecnológico. ¿Alguna pregunta por parte de los colegas, los compañeros? ¿Alguna pregunta sobre el uso de las TIC en docentes, en universitarios? Bueno, yo quiero hacer un comentario más que nada. Gracias por la presentación. Yo también estoy viendo las TIC en otros ambientes, en primaria, pero pues está muy vinculado a los maestros, lo que tienen. Y la nueva escuela mexicana, que es los programas con los que se están impartiendo las clases en la educación básica, tiene 10 cuartillas más o menos que hablan. Es un documento de 210 páginas y 10 cuartillas hablan de las culturas digitales y de la importancia del uso de las tecnologías en el aula. ¿Y qué se hace desde las normales? Pues también con esa reforma en el 2022, tienen 18 carreras, la de GESUM, la Departamento de Educación. Y de las 18, 17 tienen cursos específicamente diseñados para el aprendizaje y la enseñanza en entornos virtuales. Y la única que no tiene es la de educación inicial. Yo creo que porque apenas se está desarrollando el currículo, es una nueva licenciatura. Y la de matemáticas, por ejemplo, tiene 3 cursos dedicados exclusivamente a la impartición de clases o al aprendizaje con ayuda de las TIC o mediante las TIC, con el uso pedagógico de las TIC. Y ya de manera, digamos, empírica de otro paralelo que llevo en las normales aquí en el estado, también los nativos digitales de la generación Z, que se supondría tienen dominio de las competencias digitales y que pudieran utilizarlas a su favor de manera crítica y reflexiva, pues no es necesariamente cierto. Y esto lo anotan en quienes desarrollan los programas de educación para la nueva escuela mexicana. Encontraron 4 debilidades o 4 áreas de oportunidad, cuestiones digitales que se emparejan con los esquemas y los modelos de análisis de la brecha digital, que es un poco lo que mencionabas tú del 2021 al 2025, 2024. Ahí es una brecha digital de segundo nivel o brecha digital de uso, ¿no? Y todo esto está reconocido ya tanto por la SEP como por Educación Superior y trataron entonces de emparejarlo mediante resarcir o de compensar esas debilidades con la inclusión de
contenidos digitales o para la enseñanza digital en los currículos de las normales, para que al menos ya los docentes que van a estar saliendo traigan un poquito más sólidas estas competencias. Lo que quería mencionar. Noé, ¿y tú conoces un poco de esas competencias? ¿O son igual utilizar el PPT, el Word, o sea, o va más allá? Bueno, Es- esas cuestiones, digamos que son operativas y técnicas, no se trata tanto de eso, sino de darles una orientación pedagógica, o sea, los juegos, la gamificación. Ahorita que hablaba del chat GPT, pues lo podemos usar para infinidad de cosas, pero ¿cómo lo podemos utilizar en el aula? Por ejemplo, se me ocurre uno, yo estuve compartiendo en Obregón hace unos días el cuento, hay cuentos interactivos que los puedes ir, pones a los niños y ellos mismos te van creando el cuento. Al momento le dicen al chat GPT si quiere que el desenlace del cuento sea el final uno, el final 2, el final 3, y con esa toma de decisiones el chat GPT avanza por otro lado. Entonces, incluyen al alumno en la construcción de la propia del propio aprendizaje, de manera muy, muy atractiva, de manera muy inclusiva. También la forma de utilizarlo para dar retroalimentación, que sea puntual, que sea oportuna, que sea crítica, no esperarse hasta el final del parcial para decirle sacaste 9, sacaste 8, sino en ese momento con la inteligencia artificial le pones un ensayo y ahí te dice, aquí puedes mejorar, aquí no puedes mejorar, aquí te falló el estilo, aquí te falta una coma. O sea, hay muchas aplicaciones y va en ese sentido. Están las tecnologías, pero ¿cómo las encaminamos a sus usos pedagógicos? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención?